Bienvenidos a la cuarta clase maestra de el Perú, el país más empresario del mundo. Todo esto preparado por estas charlas maestras por Arellano, Consultoría para Crecer, con Rolando Arellano, el presidente de la empresa, y con Rolando José, el gerente general. El tema que nos convoca en esta cuarta charla es quizás la que redondea todo lo que hemos venido conversando y se refiere a cómo mejorar el rendimiento de las empresas. Y quisiera en este momento comenzar en esta parte con Rolando José. ¿Cómo mejorar el rendimiento de las empresas? Hola, Augusto. Sí, en las clases maestras pasadas hemos podido ver todo lo bueno que aportan las empresas a nuestro país, pero también hemos podido ver todo lo menos bueno que debemos corregir. Y es por ello que hoy quisiera enfocarme en todas esas oportunidades para mejorar, porque la idea es poder algún día pasar de ser el país más empresario del mundo al mejor país empresario del mundo. Entonces, quisiera compartir mi pantalla para mostrarles algunos de los elementos con los cuales debemos trabajar en mejorar. El primero es cómo luchar para formalizar a nuestro país, cómo ir en contra de esa tendencia o esa realidad de ser también el país más informal del mundo. Y aquí hay tres grandes pilares. Primero es no podemos pensar en borrón y cuenta nueva, porque la informalidad o las empresas informales son una gran base de generación de empleo en el país. Entonces, si las desapareciéramos, ¿en qué problema nos podríamos encontrar? Entonces, debemos ver por el contrario, cómo las transformamos, cómo les hacemos atractiva la formalidad. Segundo, es tampoco pensar en ponerse al día, porque de lo contrario estamos poniendo un reto imposible para muchas de esas empresas, porque ellas nacieron informales, hicieron gran parte de su trayectoria como informal y hoy día, al desear pasar a ser formal o buscar un atractivo en la formalidad, ese pasado pudiese hacerles imposible afrontar esta nueva situación. Y el tercero es cambiar la mentalidad de cara a esta situación. Es decir, debemos seguir luchando contra ello y tener algunos elementos restrictivos, pero sobre todo debemos promover la generación de ideas hacia la solución. Es decir, ¿cómo hacemos más atractivo la formalidad? ¿Qué beneficios pudiesen haber para estas empresas el pasar a ser formales y comenzar a ser, como hemos dicho muchas veces, más sexy el tema para poder que más empresas pasen de la realidad de informales a formal? Correcto. Y entonces, en esos términos, lo que quisiera es poder seguir ahondando en esa dirección para que nos sigas explicando cómo podemos seguir avanzando y cómo podemos seguir en la ruta, encontrando cosas más específicas de avanzar en el camino de cómo mejorar el rendimiento de las empresas. Sí, Augusto, lo interesante en ese sentido es que luchar contra o promover la formalidad es uno de los principales elementos, pero son varios los frentes que podemos trabajar. Uno de ellos es el concepto de juntémonos, lo que hemos hablado en las charlas pasadas sobre las cadenas productivas. Ese es uno de los grandes frentes a trabajar. ¿Cómo las promovemos? ¿Cómo buscamos que trabajen de manera más organizada y puedan involucrar a más empresas? Esa es una manera de generar mucho valor para todos, para las grandes empresas, que les permite ser más ágiles, les permite llegar a más mercados de mejor manera. También le facilita a la empresa mediana y pequeña, porque le genera contratos más atractivos, más estables en el tiempo, y también entre ellas, porque si se forman cadenas productivas donde se agrupan los pequeños trabajadores, les permite generar mayores economías de escala, les permite tener mayor facilidad de generar de posicionamientos cuando se arman tipo clusters. Entonces hay muchos frentes que se pueden aprovechar si se promoviera un trabajo más articulado, más eficiente y más coordinado entre los diferentes actores de estas cadenas productivas. Es decir, desde el gran productor hasta la pequeña bodega, hay muchos que jugamos el partido y cómo los ayudamos a que esta ecuación sea mejor. También está
luchar contra la centralización, es decir, cómo nos descentralizamos y llevamos el desarrollo más allá de Lima. Aquí hay dos grandes frentes que trabajar. La parte de la infraestructura, como lo comentó Rolando en el webinar pasado, cómo ayudamos a tener mayor infraestructura logística, carreteras, todo, que faciliten el transporte de nuestros productos y no encarezcan o hagan que el estar en provincias o el estar en otra ciudad que no sea Lima sea una desventaja económica en el modelo. También está la energía. Cómo podemos contar con energía suficiente y a precios adecuados para poder producir fuera de Lima. Pensemos en el gas, que en gran mayoría viene desde su fuente de origen, viene directo a ser consumido en Lima y poco en el camino. Y lo segundo, está la parte más estratégica. Imaginémonos que hemos resuelto toda la parte de infraestructura, pero ahora hay que pensar como estrategas. ¿Cómo hacemos para poner en valor lo que es más valioso de cada una de las regiones? Es decir, cada región no puede producir de todo. Las regiones tienen que buscar especializarse en función a lo que mejor pueden hacer. Si es un sector o una región minera, poner en valor eso. Si es una región que depende mucho de la pesca, cómo enfocamos para que todo su desarrollo económico se pueda ver a aprovechar esa situación. Y dentro de esa estrategia también está en armar ecosistemas que retroalimenten y hagan que esa especialización pueda crecer. Cómo ponemos en un sector agrícola la mejor universidad agrícola que pueda hacer investigación, pueda también aportar de los mejores profesionales para que haya todo ese círculo virtuoso entre los diferentes jugadores de la economía para que esta descentralización se dé y crezca a medida que vaya surgiendo el tiempo. Y el tema de la tecnología, ¿qué papel juega en todo esto, Rolando José? Rolando José. Juega un rol muy importante porque esta tecnología es la que nos va a permitir en muchas veces dar la productividad que necesitamos para que muchas empresas no solo generen empleo, sino generen también valor para el país. Y son tres los grandes frentes en los cuales debemos trabajar en cuanto a educación, en desarrollo de capacidades y de tecnología en las empresas. Primero está la capacidad tecnológica, cómo cada uno de los actores empresariales puede saber qué es lo que se debe hacer para lograr el producto o servicio que tienen y cómo ese saber va desarrollando y creciendo en el tiempo. Es decir, cómo puedo hacer para producir mejores productos y también cómo puedo hacer para producirlos de manera más económica y podamos generar mayor valor. También están las competencias administrativas, porque no es solo un tema de producción, es un tema de coordinación, saber administrar muy bien el dinero en las empresas para que con lo poco que tenemos o con los pocos recursos que tenemos podamos sacarle mayor provecho a la organización y dentro de la cual está toda la gestión del talento y de las personas con las cuales trabajamos en equipo para llevar adelante nuestras empresas. Y el tercer componente está en un componente ético, que muy pocas veces se habla, pero el generar relaciones de respeto entre todos los que participan del ecosistema empresarial es muy importante. Desde pagar nuestros impuestos para generar ese aporte social que necesita el país, hasta respetar nuestras relaciones con los proveedores, cuidar nuestros productos y servicios de cara a nuestros consumidores, porque como empresarios no buscamos vender, lo que buscamos es entablarle relaciones de largo plazo donde ambos salgamos ganadores, tanto empresas como consumidores. Si me permite, quería preguntarle a Rolando justamente el tema de cómo eliminar a los discriminadores en las empresas que pueden ser elementos muy perniciosos para el desarrollo. Pero creo que quería decir algo antes que eso. Sí. Yo quería hacer un pequeño, una pequeña comentario sobre las tres cosas que hemos visto antes. Es decir, correcto. Primero, tenemos muchas empresas pequeñas, ¿de acuerdo? Pero ser pequeño no es malo en sí. Lo que es malo es ser pequeño solo, es ser pequeño, separado del resto. Entonces, nosotros si somos pequeños que nos unimos, podemos hacer una cadena. En realidad, es verdad, un solo eslabón no sirve para nada. Pero si un eslabón se junta con otro, podemos hacer una cadena productiva que tiene muchísima más fuerza. Con una cadena podemos jalar cosas. Y hay países que funcionan así. Muchas empresas pequeñas que colaboran con las empresas grandes.
En Suiza se dio mucho tiempo en la industria relojera, etc. Pero, claro, podemos unirnos, pero la segunda cosa que es importante es que nos unamos con un objetivo claro. Y ese objetivo claro es no querer hacer todo a la vez. Si somos muchos pequeños y uno hace agricultura, el otro hace minería, el otro hace turismo, etcétera, al final todos vamos a seguir siendo pequeños y cada uno cada vez muy débiles. Pero si somos pequeños y nos juntamos y decimos, bueno, a partir de ahora vamos a dedicarnos a lo que es orfebrería. Entonces podemos hacer un taller donde uno hace los determinados pedacitos de los productos, de las joyas, y hacer una producción más grande. Y eso, en el caso de la descentralización, es importante. Las regiones deben entender que no pueden hacer todo, ¿no es cierto? Porque incluso Lima en ese sentido es un mal ejemplo, porque Lima trata de hacer todo también. Y eso hace que los esfuerzos se vayan por todos lados. Pero para que todo eso funcione, tenemos que tener tecnología. Y claro, si nos unimos y si tenemos un objetivo, ya podemos desarrollar tecnología. La Universidad de Trujillo debería ser la que sabe más de cultivo de espárragos, no solo en el Perú, sino en Sudamérica y en el mundo, ¿no? Entonces todo eso se une, es la necesidad de unirse con objetivos es lo que hace que seamos más fuertes como empresa, ¿no? Correcto. Y brevemente el tema que te había planteado antes, el de cómo erradicar a los discriminadores. Fíjense, es mucho más simple de lo que uno cree, es simplemente darse cuenta de todo lo que se está perdiendo. O sea, cuando nosotros discriminamos y le pagamos menos a una mujer, por ejemplo, o no aceptamos a una persona con una cierta discapacidad, estamos perdiendo a personas que podrían aportar muchísimo a la empresa y además con mucho más satisfacción. O sea, si tú le pagas a una mujer el verdadero valor de su trabajo, vas a trabajar sin duda mejor que un hombre al que le estás pagando lo mismo. ¿Por qué? Porque se está sintiendo bien tratada, ¿no? Y en general, cualquier cosa que hagamos va a ayudar a que, para ayudar a que evitar las discriminaciones, va a hacer que mejore nuestra capacidad de producción, ¿no? Entiendo. Entonces quisiera volver con Rolando José para plantearle un tema que es un tema global de lo que estamos viendo en este momento, que es el de cómo evitar la falsa dicotomía entre el progreso económico versus el desarrollo social. Sí, Augusto. Eso es algo muy importante. Digamos, no lo hemos ido diciendo directamente, pero en realidad hay una gran relación entre el progreso económico y el progreso o el desarrollo social que todos buscamos. Porque hemos visto que las empresas aportan desde que son los principales generadores de empleo en el país. Entonces, son las que a través de del trabajo, del intercambio del trabajo por el sueldo, son las que aportan la mayor cantidad de recursos para el surgir y generación de mayor bienestar en las familias. Luego está todo el frente de los impuestos directos o indirectos, que también terminan siendo la principal fuente de recursos para que el gobierno y Estado pueda proveer de todos los servicios que se requiere para la ciudadanía: educación, temas hospitalarios, infraestructura, carreteras, veredas, muchos elementos que nos permiten llevar a cabo. Incluso hoy día en la crisis del COVID, muchas de esas medidas, los bonos, los nuevos hospitales, las compras de respiradores, todo proviene de este esfuerzo que se ha generado a través de la pequeña, mediana y gran empresa que provee de recursos al gobierno para todos esos facilitadores. Entonces, es una cadena donde todos estamos articulados, donde todos jugamos desde nuestra posición ese partido de cómo proveer mejores elementos para que como gobierno y como país podamos generar mayor nivel de bienestar para todos los peruanos. Qué interesante. Y un tema que también conduce a cómo hacer el cambio, cómo mejorar el rendimiento, se refiere a lo que ustedes denominan de empezar autorreconociéndonos, ¿no? ¿A qué apuntan con eso?
Eso es algo muy importante. Es decir, justo ahorita acabamos de hablar cómo el sector empresarial es uno de los principales generadores de bienestar o de insumos o de recursos para la generación de bienestar en la sociedad. Pero ¿quién es empresario? Y cuando hacemos esa pregunta, muy pocos peruanos se autoidentifican con ello. Y ahí hay que romper con eso. Pequeño, mediano y gran emprendedor, pequeño, mediano y gran administrador de empresa debe reconocerse como empresario, porque todos estamos aportando y todos estamos participando de esa cadena de generación de mayor bienestar a nuestro país a través de nuestro negocio o nuestra empresa. Por lo que debemos de erradicar esa falsa idea de que el término empresario se limita o se restringe a una élite de la gran empresa o a algún grupo de esa gran empresa, porque todos somos parte de esa ecuación. Y esa generación de orgullo va a llevar, y ese autorreconocimiento, a esa energía que nos permita trabajar mejor en equipo, que nos permita estar mejor articulado a través de estas cadenas productivas, le permita al gobierno incluso reconocer que las necesidades del sector empresarial son mucho más importantes, mucho más requeridas por la población y mucho más necesarias para generar y llevar ese bienestar que están buscando para todos. Entonces, es un pequeño cambio, pero que significaría un gran aporte para todo el país si se logra. No tengo ninguna duda. Vamos llegando al final de esta cuarta clase maestra, que es la final, además de todas estas 4 charlas que hemos tenido, que han estado muy, pero muy interesantes. Y les pediría a ambos un resumen de todo lo que hemos visto y qué nos llevamos, cuál es el mensaje central que quieren plantear. Augusto, yo creo que uno de los elementos que debemos, que aquí con este proyecto, con estos webinars, es un granito de arena de algo que debería ser un elemento de orgullo para todos los peruanos. Es decir, el trabajo y el sudor que le ponemos en sacar adelante nuestra pequeña, mediana y gran empresa debe ser algo que lo reconozcamos como un elemento valioso para el Perú. Así como somos líderes y nos orgullecemos de nuestra gastronomía, nos orgullecemos de ser los principales productores en varios alimentos altamente reconocidos en el mundo, deberíamos buscar y enorgullecernos también de este espíritu de empresario que llevamos todos en el país. En esa misma lectura es tener esta visión propositiva, es decir, no es que hemos llegado al final, ya nos reconocemos y ahí nos quedamos, sino todavía hay mucho por hacer para seguir creciendo y poder seguir avanzando como país, y al final ir progresando en el mismo nivel, en el bienestar de nuestras familias. Hemos contado, y cuando ustedes tengan la oportunidad de leer todo el material que también se está publicando justo en estos webinars, van a ver que son muchos los frentes donde el Perú y nosotros como empresarios podemos también aportar ese progreso. Sin duda. Si me permites a mí... Por favor, esto justo te iba a plantear, Rolando, para que también puedas dar el mismo mensaje central de todo lo que hemos visto. Qué bueno, gracias. Sí, hay un elemento al que yo quisiera añadir con respecto a lo que dice Rolando, que cuando nosotros nos sentimos empresarios, es decir, cuando nosotros nos sentimos generadores de nuestro trabajo, generadores de la empresa, estamos también dándonos cuenta de que nosotros somos los que le proveemos al Estado los recursos para repartirlos y por lo tanto debemos y podemos sentirnos como con el derecho de exigirle al Estado que use bien los recursos que les estamos dando. Entonces se genera ese círculo virtuoso que Rolando José presentó hace un momento, de que no hay una diferencia pues entre productividad y bienestar de la sociedad, porque nosotros producimos, pero le podemos exigir al Estado que con esa plata que le estamos dando haga las cosas bien para que volvamos a crecer y que podamos seguir produciendo. Muy bien, y de esta manera llegamos a la parte final de la cuarta clase de esta serie de 4 clases maestras, Perú, el país más empresario, preparado por Arellano Consultoría para Crecer, con Rolando Arellano, presidente de la empresa, y Rolando José,
gerente general de la empresa. La verdad que han estado muy interesantes y los invito a disfrutarlas y aprender tanto como yo he podido aprender. Muchas gracias.